Shalom Alejem, Boker Tov Israel, Boker Tov, amada Keilah de Yehoshua. Bienvenidos, mis amados Ajim Behayot, a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Bien, mis amados, quienes habla es su hermano, José Antolín Meléndez, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, Casa de Justicia, directamente para el sur de Los Ángeles, California, a la cabina central y de ahí a todo este mundo. Bien, mis amados, continuamos aquí en lo que es el estudio de Masei, de jornadas, las jornadas del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto de Bamidbar hacia la tierra de Canaán, tierra prometida. Y continuamos en la estación, recuérdeme usted cuál es. Aleluya, en estación Rezá. ¿Recuerda usted? Nos quedamos ahí el programa pasado y continuamos aquí estacionados y aprendiendo en Rizá. Estamos en Shalom, estamos en reposo. Bendito sea nuestro Abacados Jehová Sebaot. Y como nos dice el libro de Números, Bamidbar Números capítulo 33, verso 21. Salieron de Libná y acamparon en Rizá. Salieron de un proceso y vayamos al otro, y en este proceso es aprender a descansar, estar en completa shalom, tanto en el reposo de nuestra alma, que es Mashiach, como en el día de reposo, de acuerdo a lo instituido en la bendita Torah. ¿Qué seguimos aprendiendo aquí? Cómo reposar en Mashiach. Recuerde, nos ha tocado la bendición de estar en este tiempo de la era mesiánica, disfrutando la era del Mashiach en lo que se conoce como el tiempo de la regeneración por el Ruach HaKodesh. En las religiones en el mundo, la dispensación de la gracia. Bien, mis amados, pues vayamos, quiero invitarle al libro de Números, capítulo 15, verso 34. Pero antes, mientras usted va a su Sefer Torah, al libro de Bamidbar Números, capítulo 15, verso 34, vamos a hacer tefilá, recitando nuestro dogma de Emuná. Y decimos todos juntos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach, amén, ve amén, aleluya. Bien, mis amados, pues bueno, hemos orado, hemos alabado al Eterno, y es tiempo de entrar en materia. Vamos a recordar un poquito lo que nos estaba enseñando el Eterno hasta donde nos quedamos el programa pasado. Bueno, entendemos y estábamos viendo que todo el pueblo de Israel, por voluntad del Eterno, debe y deberá estar en el día de reposo, en el día de descanso, y estar con Elohim en la presencia del Eterno, retrayendo su pie de hacer sus propias obras, de hablar sus propias palabras, de no pensar en sus propios pensamientos, ni hablando sus propias palabras, sino las palabras del Eterno. En otras palabras, valga la redundancia, pensando con Elohim, descansando en Elohim, pero nos damos cuenta que por ahí había un hombre y ese hombre seguía en aquella aflicción de espíritu recogiendo leña, trozos de leña, buscando aquí, buscando allá, en medio del desierto, esa leña, cuando debería estar en completa shalom y en Shabbat. En Shabbat shalom, reposo y paz, confiando en el Eterno. Y entonces, la pregunta que viene a nuestra mente, ¿qué hicieron con este hombre? Aleluya. Ahora sí, vamos a Bamidbar. ¿Qué cita? Capítulo 15, verso 34. Nos dice que a este hombre lo pusieron en la cárcel
porque no estaba declarado qué se había de hacer con él. Estaba escrito que el que quebrantara el reposo del Eterno moriría. El Eterno hace un contraste: o reposas o mueres, o descansas o mueres. Si estás, como se conoce en este tiempo, en la Torá de la carne, en la instrucción de la carne, estás en muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero si estás en el Ruach, en la Torá del Ruach, estás en vida, porque la Torá del Ruach de vida vivificará aún nuestros cuerpos mortales. Por eso nos dice Sheliach Shaul, apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que estamos en Mashiach, los que no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque la Torá, la instrucción del Espíritu de vida en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro, nos ha librado de la Torá, de la instrucción, de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea nuestra vacación. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y es shalom. ¿Y qué nos dice nuestro amado Mashiach Yehoshua? Venid a mí los que estáis trabajados, cansados, cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré eso. Yo os haré descansar. ¿Quién lo dice? Mashiach Yehoshua. Entonces, los hijos de Israel no sabían qué hacer. No sabían qué Torá había para esta transgresión. Y bueno, ese debe de morir. ¿Pero cómo? Mire lo que dice el verso 35. Y Jehová dijo a Moshe, mire, esta es una revelación que muestra que el no reposar en el Eterno es señal de muerte. Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Ya sabía toda la congregación lo que tenía que hacer. Antes sabían que tenían que morir, pero ¿cómo? Lapidados, apedradas. El Eterno no quiere que eso se dé en medio de la Keilah. La Keilah debe juzgar esa falta de reposo, como lo encontramos en el Brit Hadashah, en la carta a los Hebreos. Vamos ahí al Brit Hadashah, Pacto Renovado, carta a los Hebreos. Vamos ahí al capítulo 4. Porque la Keilah debe de juzgar la falta de reposo. Una persona que está solo agitada en su carne, apurada, es una persona que no va a hacer bien a la Keilah. Es una persona que no trae vientos, más bien, es una persona que trae vientos y tempestades. Una persona que está en esa agitación del alma, lo que va a hacer es ser un problema en medio de los Kadoshim. Así que el Eterno lo que quiere es que los Kadoshim, los santos, mantengan distancia, o sea, que apliquen la instrucción, la Torá de Jehová a esa clase de actitudes. Y lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 1, nos dice de esta manera: Beshem de Yehoshua HaMashiach. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué se trata la promesa? De entrar en el reposo de vuestro Elohim. El Eterno nos ha prometido que en Él podemos reposar. Y esa promesa es abierta, pero no sea que alguno, aunque está vigente la promesa de entrar en el reposo,
pero alguien pueda parecer no haberlo alcanzado, así como aquel hombre que estaba recogiendo leña para el fuego en Yom Shabbat, en día de reposo. Tremendo. En Números, es de ese libro de Números. Mire nada más. ¿Por qué? ¿Usted piensa de alguno que no está en reposo cuando usted lo observa? ¿Se nota o no se nota que no está en reposo? Claro que se nota. Claro que se nota. Miren, mis amados Ajim Behayot, hay que tener cuidado. Se nota, se ve a leguas, como dicen aquí en mi país. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, acabamos de leer. Pues las buenas noticias también han sido proclamadas a nosotros, así como fueron proclamadas a ellos. Pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien, porque los que lo oyeron no lo acompañaron con emuná. ¿Qué es la emuná? Una fe perfecta, una fe madura, una fe completa, una fe obediente. Porque también a nosotros, esto no era solamente para el pueblo de Israel, también para nosotros. Hablando del pueblo de Israel como lo vemos en el Tanaj, sino también para usted y para mí que somos el pueblo de Israel por identidad. Los huesos secos de Ezequiel 37. Por eso dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó a ellos el oír la bendita palabra del Eterno, donde Jehová Sebaot se comprometía? Por no ir acompañada de esa fe obediente, de esa fe completa que es la emuná en los que la oyeron. La falta de shalom, la falta de Shabbat, de reposo, es señal de incredulidad. Mire lo que dice el verso 3. Pero nosotros que confiamos, entramos en ese reposo, tal como él dijo. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, porque he aquí, las obras de Elohim han existido desde el principio del mundo. Como también nos lo corrobora el Tehilín, Salmos 95, verso 11. Cuando crees en Mashiach, crees en Adonai, crees en Jehová. ¿Por qué? Porque Mashiach Yehoshua es la salvación de Jehová. Cuando no creyeron en Ritma, no entraron en mi Shabbat, no entraron en mi reposo. Jehová quería introducirlos al reposo, al descanso, pero por no creer, se quedaron postrados en el desierto como Ritma, como Retama, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El Eterno tiene ya todo preparado. ¿Qué le parece a usted? Cuando el Eterno hizo al hombre, no le tocó al hombre hacer el jardín del Edén. Ya había jardín en el Edén. Cuando vinieron las aves, ya había árboles para las aves. Ya había semillas para que se alimentaran. Porque así es Elohim. Así es Jehová Sebaot. ¿Acaso tú mismo no eres así? ¿Tú misma no eres así? ¿No tienes tú hijo y ya está la cuna? ¿Ya está el pañal? ¿Ya está el biberón? ¿Ya está la leche? ¿Ya está todo preparado? ¿Y vas a creer que el eterno Jehová Sebaot, el todopoderoso, el todo suficiente, el todo sabiduría, va a ser menos que usted y que yo? Las obras del Eterno ya estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Aleluya. Póngase contento. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El Eterno tiene un reposo al cual quiere que nosotros entremos. Cuando el Eterno hizo al hombre, quería que reposara el hombre en él, que el hombre reposara en Dios, en Elohim. Pero la incredulidad y el pecado separaron al hombre del reposo de Elohim. Ahora, la redención que se nos mostró en Libna es para introducir al hombre en el Shabbat, en el reposo que se nos muestra en Rizá. Bendito sea el Eterno. Verso 6 de Hebreos 4. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo es que voy a descansar? ¿Cuándo es que voy a cesar? ¿Cuándo es que voy a reposar? Hoy, ahora. No lo deje para después. No lo deje para otro tiempo. Tiene que vivirlo ahora. Como dijo Mashiach, yo soy el Adón del Yom Shabbat. Por tanto os digo que el Yom Shabbat es hoy. Es tiempo de empezar. Es tiempo de empezar a vivir, a cumplir, a guardar el Yom Shabbat en el Eterno. Bendito sea nuestra abacados. ¿Cuál es el día que el Eterno determinó para descansar? Hoy de tus pecados, hoy de tus malas obras, hoy de tus malos caminos. Siliach Shaul, apóstol Pablo dice que algunos juzgan iguales todos los días. Hay algunos hermanos que trabajan el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y descansan el sábado. Otros que descansan el domingo. Otros juzgan igual todos los días, porque el domingo están en Shabbat. Bueno, ahorita gracias al Eterno estamos coincidiendo. El lunes están trabajando, laborando, porque regidos por un calendario griego. Pero hay desconocimiento del calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc séptimo desde Adán. Por eso hay quien te dice que es sábado, quien te dice que es domingo, pero en realidad no saben cuándo es. Y hay otros que dicen, no, es un día, el día que sea, y el descanso es en el Eterno. Sí, en Mashiach descansamos. Nuestra alma reposa en Él. Nuestra alma en Él está confiado, sí. Pero hay un día de reposo, hay un día de descanso, hay un día de cesar. De acuerdo a la voluntad del Eterno es en su calendario, en ese calendario sacerdotal. Así que para las cosas santas, para las cosas sacerdotales, aquí en la Keilah de Joshua nos regimos por el calendario sacerdotal perpetuo dado en Enoc séptimo desde Adán, de parte del Eterno. Así que el día de reposo en el Brit Hadashah, porque hay quien hace separación, pero es el mismo. Cuando descansamos en Mashiach, estamos en el reposo del alma. Nosotros en la Keilah de Joshua guardamos el Yom Shabbat, el séptimo día, en el calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc, séptimo desde Adán. Este año, que corresponde a parte del 2025 y hasta marzo 16 del 2026,
está coincidiendo con el día domingo del calendario griego. Pero a partir de Aviv, que es marzo 16-17 en adelante, el Yom Shabbat, el día de reposo, por cuestiones del calendario griego, cambiará de domingo en la tarde a lunes en la tarde. Pero es en apariencia por el día 365 agregado de parte del calendario griego. Pero bueno, en la página www.elyosoy.com ahí puedes entrar a la agenda y puedes ir siguiendo el calendario sacerdotal perpetuo dado de Enoc, séptimo desde Adán, con el cual nos regimos para todas las cosas sacerdotales, para todas las cosas santas. Obviamente para las cosas seculares nos regimos por el calendario secular, porque es el que rige este sistema. Amén. Regresemos nuevamente al Brit Hadashah, carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 9. ¿Qué nos dice? Leemos Beshiente de Josué Hamashiach. Por lo tanto, queda para el pueblo de Elohim que guarde el Shabbat. Como lo dice Shemot Éxodo, capítulo 20, verso 8 al 11, capítulo 31, verso 15, Isaías 58, verso 13, Mateo capítulo 12, verso 8. ¿Por qué? Porque han entrado en su reposo también, ha reposado de sus propias obras, como el Eterno Jehová Sebaot ha reposado de las suyas. Por tanto, esforcémonos ansiosamente para entrar en ese Yom Shabbat, en ese reposo. De lo contrario, caeremos como aquellos que no estaban convencidos. Son las propias obras de la carne, personales de uno mismo. ¿No fue ese el problema de Rimón Pérez? ¿Sí recuerda? El que entra en el reposo ha reposado de sus propias obras, como el Eterno ha reposado de las suyas. Por eso es de que no vas a hablar tus palabras, no vas a andar por tus caminos, no vas a andar en tus propios pensamientos, sino en el Eterno, porque estás descansando de tus obras como el Eterno descansó de las suyas, y te vas a hacer uno con Él y vas a reposar en Él. Esa es la bendición del Yom Shabbat. Aleluya, pensé que se iba a poner contento o contenta. Vayamos al verso 11. Esta es la lección de Rizá. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es el que acabamos de leer acá. Aleluya. Bueno, regresemos a la bendita Torá, Números capítulo 15, verso 36. ¿Qué nos dice? Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como Jehová mandó a Moshe. Ese fue el desenlace. Así que eso es lo que quiere decir Rizá en un sentido. En un sentido, eso es lo que quiere decir Rizá. Tremendo. Continuemos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Rizá en un primer sentido? Ya les había comentado que es un antónimo. La palabra Rizá quiere decir en un sentido ruinas, escombros, montón de piedras. Y justamente, ¿qué pasó con ese hombre que andaba recogiendo leña? Lo apedrearon, murió lapidado. Imagínese, toda la congregación le tiró piedras. Ahora, imagínese el número de hombres, de personas que había en el pueblo de Israel, ahí en el Bamidbar, en el desierto. Y entonces imagínese el montón de piedras que se hizo, porque eran ¿cuántos hombres? No eran decenas, no eran centenas, eran cientos de millares. Imagínese la cantidad de piedras que quedó ahí en un montón. El Eterno espera que nosotros juzguemos a nuestros hermanos favorablemente, no a pedradas ahora en el Brit Hadashah,
Porque antes se hablaba de manera literal y material. Ahora estamos en la dimensión del Ruach, en la era del Mashiach, en el cumplimiento de los tiempos. Entonces sí tenemos que juzgar eso. En otras palabras, no aprobar que las personas teniendo la oportunidad, el espacio, el tiempo, las maneras y formas de estar en Yom Shabbat, no lo estén. Tenemos que cuidar que no sean arrastrados por los afanes, explicarles la bendita Torah y que puedan descansar en el Eterno y en el día que el Eterno ha designado. Tenemos que juzgar esos afanes, esa falta de confianza en el Eterno, porque muchas veces es falta de muná, es falta de fe. Hay personas que están tan ocupadas que no tienen espacio para el Eterno, ni siquiera para hacer tefilá, ni siquiera para orar 3 veces al día 15 minutos. Y después no saben y dicen, es que si no trabajo, por ejemplo, los de las religiones, si no trabajo un domingo, después no me alcanza el dinero, no puedo estar en la congregación, pero el Señor sabe que yo tengo que trabajar, el Señor sabe que no me alcanza. No, lo que el Señor sabe que eres un desobediente con falta de muná, con falta de fe, porque Él dejó la promesa. 6 días trabajarás, 6 días levantarás tu maná, el 6º día levantarás doble, porque el 7º día no vas a poder hacer esa obra, pero está prometido tu sustento el 6º día, tanto para el 6º como para el 7º. ¿Qué es lo que necesitamos? Confiar en Él. Si las aves que no siembran, ni cosechan, ni hilan, el Eterno las sustenta, ¿no valemos usted más y yo que las aves? Entonces, hombres de poca fe, mujeres de poca fe, hay que poner en práctica la emuná. Recuerde, la emuná es esa preciosa semilla, dice el Bri Hadashah, del tamaño de la semilla de mostaza. Ok, pero es una semilla que se siembra en tierra seca. La emuná es una semilla que se siembra en tierra seca. Bendito sea el Eterno. Donde es imposible que dé fruto, donde es imposible que brote. La emuná es una semilla que se siembra en tierra seca, donde nadie espera nada, donde nadie cree nada, pero la emuná opera en lo imposible. Entonces hay que poner al Eterno en primer lugar y ver cómo el mismo Eterno es el que añade. Poner al Eterno en primer lugar y Él añade. Y nos dijo Mashiach y Yehoshua, Mateo capítulo 6 verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Cuál es la justicia del Eterno? Su bendita Torah, lo que es justo en Él. Porque muchos buscan al Rey del reino y al reino que es la Keilah, pero no les gusta lo que es justo en el Eterno. Quieren seguir llevando una vida desordenada y así no puede haber bendición. Hay que ser diligentes en escuchar, guardar y poner por obra los mandatos del Eterno. Y ahí está la promesa de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Busquen estas cosas. Busquen el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y aprenda a vivir de lo añadido por el Eterno. Los Shelohim, los apóstoles salieron sin nada. Y les dijo Mashiach, cuando regresaron de vuelta, ¿les faltó algo? ¿Les faltó algo? Pues no, Señor, no nos faltó nada. Entonces, si existe un Elohim todopoderoso y todosuficiente, y no está lejos, y está entre nosotros y en nosotros, ¿por qué dudar? ¿Cuál es el consejo en el Bri Hadashah? Mirar las cosas de arriba,
Esta es la primera parte del significado de Rizá. Ruina, escombros, fragmentos, pedruscos, piedras, lapidación, muerte. Es lo que significa, lo que pasó con este hombre que andaba levantando seña. Quedó como señal del juicio de Elohim a la incredulidad, a la falta de emuná, a la falta de bitajón, de confianza, a la falta de descanso en Elohim. Quedó muerto. Quedó muerto. Muerto. Pero bueno, vamos a un corte musical. Póngale pausa aquí. Y ahorita regresamos en unos minutos más. Amén. Vaya por una tacita de café, un tecito, un vaso de agua y nos vemos en un ratito más. ¿Está usted de acuerdo? Diga usted amén. Nos vemos en un ratito. Bendiciones.